Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Nos corresponde entonces el capítulo 3 del Evangelio según Mateo. Estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo según Mateo y hoy nos corresponde su capítulo 3, como os digo, y el título que le he puesto quizás no aclara lo suficiente la idea que yo quería dar. Es necesario, digamos, que tenga una adenda, un añadido. Sería de Juan el Bautista o bautizador a Jesús el Mesías. Quiero transmitir cómo hay ese paso intermedio de el gran profeta para Jesús, el mayor profeta nacido de mujer, que fue su pariente Juan, llamado el Bautista, aunque estrictamente hablando él no pertenecía a ninguna denominación evangélica, sino que era bautizador. Él ejercía el oficio de bautizar a aquellos que creían y que aceptaban el mensaje que él tenía para ellos. Y era un bautismo por inmersión. No era un bautismo como otras ramas del cristianismo hacen por aspersión y a los niños pequeños, a los niños de pocos días. No, era un bautismo a personas conscientes, personas mayores que sabían lo que hacían y que conscientemente y voluntariamente eran sometidos, digámoslo así, o pasaban por las aguas de manera entera, porque el término baptizar, significa sumergir, mergullar en gallego, sumergir completamente una tela que sabéis que el algodón, el lino, etcétera, son de color blanco, y si lo quieres de color rojo, de color verde, de color fosforito, lo que quieras, tienes que sumergirlo completamente en el tinte. Eso es bautizar. Y lo que sale completamente distinto, ya empapado de esa sustancia que le da ese color. Esa es la idea, una persona que se sumerge porque quiere salir a una realidad nueva. Ahora bien, vamos a leer entonces los 6 primeros versículos del capítulo 3, ¿sí? Lo leo en la versión Reina Valera. Esta es una versión Reina Valera revisada. Quizás encontraréis alguna palabrita que es diferente, pero el sentido y el texto pues coincide prácticamente pues en un 99 o 90%. Ministerio de Juan el Bautista, yo prefiero llamarle el bautizador, porque era el ejercicio que hacía. En aquellos días, Juan 3.1, perdón, Mateo 3.1, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Cuando digo el Evangelio de Jesucristo según Mateo, muchas veces tenemos esa muletilla de decir el Evangelio de... Yo considero que el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, contado por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o cronológicamente debería ser Marcos, Mateo, como bien ha dicho Juan Marcos, para los judíos, enfocado a los judíos, y Lucas más bien enfocado para los gentiles, y Juan no pertenece a los sinópticos porque no va narrando, digamos, cronológicamente los hechos, sino que se detiene más o se extiende más en el mensaje, y eso sí, los 4 coinciden en la narración de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Ahí sí que coinciden los 4. Pero son los 4 canónicos, hay muchos más evangelios o narraciones evangélicas. Hay los evangelios pseudoepigráficos, los apócrifos, los gnósticos, los de Nag Hammadi. Hay una patada de evangelios, o de narraciones evangélicas, mejor dicho. Pero yo consideraba hasta hace un tiempo que solamente hay un evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Pues bien, ni aún así decía bien yo. Y eso que estudié historia.
O bueno, estuve matriculado. Pero quiero decir, cuando Jesús nació, en el mundo conocido, en el mundo mediterráneo, había un evangelio poderosísimo y se estaba proclamando. Evangelio significa buenas noticias. Todo lo que es en griego es bueno. Eulogio. ¿Conocéis algún eulogio? Pues significa buena palabra. Eulogos. Eudosia también. No es un nombre muy común, pero eudoxas. Eutanasia. Buena muerte. Todo lo que es es bueno. Y ángelos es mensaje. Mensajero, ángelos. Un ángel no es un ser celestial también, sino que es un mensajero. Tú puedes ser un ángel si das el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y existía un evangelio que se estaba imponiendo en todo el Mediterráneo, y era el evangelio de la Pax Romana, porque tenía caminos, tenía un idioma para todos, tenía un derecho y unos magistrados, y sobre todo tenía un hombre que se había proclamado el sumo magistrado, el sumo censor, el sumo cuestor, que tenía el imperio en su mano. A donde él decía iban los soldados y allí arrasaban. Y que era el sumo pontífice, el puente entre la divinidad y Dios. La paz romana era el evangelio de la paz romana. Y ese hombre era Augusto César, Octavio Augusto César. Ese era el emperador que gobernaba Roma y que gobernaba el mundo conocido y que proclamaba el evangelio de la paz romana. En este mundo había un evangelio. Ahora sabéis, ese evangelio, ¿sabéis en qué estaba sustentada? En las legiones. Estaba sustentado en la violencia, en la opresión. Estaba sustentado en unas clases pudientes, ricas, que tenían esclavos y que podían jugar hasta, digámoslo así, con la vida de esas personas. Por un lado, el evangelio de la Pax Romana, y en una aldea pequeñita, desconocida para la mayoría de la población, en medio de unos corderos, nace un niño que viene a proclamar el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios. Esto es lo que primero quiero dejarte a entender. Si tú quieres escoger el evangelio que te ofrece el mundo, piensa también en qué está sustentado. ¿Está sustentado en la mentira? ¿Está sustentado en la violencia? ¿Está sustentado en la opresión? ¿Está sustentado en que siempre habrá ricos, muy ricos, y pobres, muy pobres? Y yo, ya sabéis de qué lado estoy. No me sobra el dinero, ni muchísimo menos. Yo quiero escoger el evangelio de Jesucristo. Yo quiero escoger el evangelio de alguien que murió en una cruz por mí, pagando mis pecados. Vamos a ver cómo él se identifica con los pecados del pueblo, siendo él sin pecado, y se bautiza cuando Juan le dice, tú no tienes por qué bautizarte. Soy yo quien tiene que ir a ti, no tú a mí. Lo vamos a ver después. Juan el Bautista, Juan el Bautizador, o Johannes es un nombre que tiene mucha importancia en el Antiguo Testamento, y Juan ese sí que él va a ser el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Predicando en el desierto de Judea. Me llama la atención que esta palabra predicando es la misma palabra que Eurusein, que viene de querigma. Estaba proclamando, casi a voz en cuello, el reino del cielo, el reino de los cielos. Y dice en primer lugar, arrepentíos. Arrepentíos, qué palabra más fascinante. En hebreo, lo vamos a ver después también, cuando dice de frutos dignos de arrepentimiento. En hebreo, la palabra arrepentimiento tiene que ver con una raíz que significa cambiar. Teshuvah, del verbo shub, volver, cambiar, volver. Me gusta más volver. ¿Por qué? Porque tiene que volver alguien que se está alejando, ¿no? Alguien que está aquí no tiene por qué volver, ya está aquí. Pero alguien que se aleja, vuelve. ¿De qué nos estábamos alejando? ¿De qué se estaba alejando el pueblo de Israel? Pues se estaba alejando de ese reino de Dios.
de ese reino de los cielos. Bueno, aquí se utiliza la expresión reino de los cielos porque los judíos no eran muy gratos a utilizar la palabra Dios, el nombre para no para obedecer aquel mandamiento, no usarás el nombre de tu Dios en vano. De hecho, es curioso que en las Biblias que utilizan los judíos no ponen el nombre de Dios, ponen G_D. ¿Por qué? Para que si cae al suelo no sea pisoteado el nombre de Dios. Tienen ese prurito, vamos. Entonces, el reino de los cielos equivale al reino de Dios. Pero que es un reino que está ahí flotando en el aire. No, es la realidad del gobierno de Dios en la tierra. Y en aquellos días que estaba el evangelio de la Pax Romana y que estaba aquel hombre que lo tenía todo, tenía el imperio, era el sumo pontífice, todo pasaba por él y para él. Y llegó a divinizarse y después los posteriores emperadores, Caracalla, Domiciano, etcétera, llegaron a cometer auténticas barbaridades. Por eso los cristianos no podían soportar a un hombre que se divinizaba a sí mismo, porque era nada más y menos que un hombre como tú y como yo. Ellos creían en aquel que era realmente el Hijo de Dios, Dios encarnado, que fue Jesús el Cristo, y que es Jesús el Cristo. Arrepentíos es una palabra entonces que nos habla de volver, de ir por un camino, y como dice Isaías 53, todos nos hemos descarriado, cada cual se apartó por su propio camino. Y Él quiere que volvamos. La palabra griega es metanoia, y metanoia es cambio de mente, cambio de manera de pensar. No un giro de 360 grados, un giro de 360 grados vuelves al mismo sitio, sino un giro de 180, digamos. Si vas hacia el norte, ahora vete hacia el sur. Si escapas de Dios, vuelve hacia Él. Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora un poquito de historia, y espero no alargarme mucho. En aquellos días, ¿qué estaba pasando? Ya os he hablado a nivel, digamos, internacional, la Pax Romana, pero a nivel local, a nivel doméstico. ¿Qué pasaba en Judea? Si pensamos en lo que se nos dice en el Salmo 106, o lo que nos dice Esteban en su discurso, encontramos pues una breve sinopsis de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel y después del pueblo judío. Y encontramos que los descendientes de Abraham, los hijos de Abraham, que habían sido rescatados de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, que habían sido rescatados del imperio mayor y más fuerte de ese periodo de la antigüedad, del faraón de Egipto, que los carros del faraón, aquella arma terrible y victoriosa, pues se quedó allí empantanada en aquel mar de juncos, hundida, y ellos a seco pudieron escapar. Pero por la incredulidad de ellos tuvieron que vagar en el desierto. No quisieron creer la victoria que Dios tenía preparada, aunque sí había allí fortificaciones y había allí filisteos que eran fuertes. Y ellos pues eran una pandilla pues casi pues, de desarrapados, llevaban lo que tenían puesto. Y podían llevar a lo mejor pues algún palo o alguna cosa, pero enfrentarse frente a aquellas murallas, y les entró Y esa incredulidad les supuso vagar 40 años en el desierto, hasta que después entraron por Jordán con Josué. Pecado de incredulidad. Y Dios permitió que tuvieran que vagar esa generación hasta que falleciese esa generación y viniese una nueva generación. Eso lo quisieron aprender y quisieron vivir bajo las condiciones que Dios les había puesto, bajo la ley de Moisés, bajo los gobernantes que Dios le había puesto, ese periodo que un historiador como Flavio Josefo lo llama la teocracia, que no había todavía monarquía. Pero leemos el libro de los jueces y vemos pues algunos que tienen éxitos y otros que tienen fracasos espantosos. También fracasan entonces. Dios impone y permite, mejor dicho, permite la monarquía y tenemos momentos gloriosos con David y con Salomón, su primera parte. Después el decaimiento de Salomón pues es bastante notable.
Y después tenemos varios reyes, algunos como Josafat o como Josías o como el primer momento de Ezequías, que son momentos esplendorosos. Y sí se puede ver que hay reino de Dios en la tierra y que son de bendición para las naciones. Pero después encontramos casos como el de Manasés o como el de Amón, como el de otros reyes que son un auténtico desastre. También fracasan y que acaban cayendo en la idolatría. Incredulidad e idolatría. Y Dios permite que sean llevados cautivos a Babilonia. Pero envía a su siervo Ciro, el cual permite que los judíos vuelvan a Jerusalén. Los medo-persas tenían otra estrategia, otra geoestrategia distinta de los asirios. Y entonces permitan que haya estados semi-independientes que hagan de colchón, digamos, por si atacan pues de arriba los hurritas, de abajo los egipcios, y entonces permiten que se edifique Jerusalén, permite que se edifique el segundo templo. Y así ocurre. ¿Pero qué va pasando? Pues ya nos vamos al periodo intermedio. Y lo que encontramos es que no hay una nación de Israel, salvo un periodo desde los macabeos hasta Juan Hircano, donde sí gobierna, pero bajo jurisdicción griega, bajo los gentiles. Y no pueden implementar el reino de Dios en la tierra. También fracasan. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que toman dos vías, digámoslo así. Los sumos sacerdotes con Sadoc a la cabeza, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, y las clases más pudientes y las clases políticamente dirigentes, digamos, se arriman a los griegos, adoptan costumbres, adoptan usos, adoptan pensamientos griegos, dejan muchas de las ideas que están en la Torá, y las toman como ridículas, como por ejemplo la resurrección de los muertos y otras cosas, y quieren vivir un poco a lo griego, se toman como una especie de una ley muy relajada. Esos son los saduceos. Pero después nos encontramos por oposición pues a otros que ya pertenecen más bien a la clase popular y que quieren seguir de una manera estricta la ley de Moisés, pero de una manera tan estricta que es más bien un juicio continuo a tú estás haciendo lo que la ley de Moisés dice. No podemos hacer más que esto, no podemos freír 2 huevos, sino solo uno en sábado, no podemos recorrer más de un estadio, no podemos hacer esto ni lo otro, no podemos comer sin lavarnos las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Un legalismo que abandona el espíritu de la ley. Es decir, por un lado, una ley tomada muy laxamente, muy en contubernio y conciliación con el mundo grecorromano, y por otro lado, pues un extremismo casi fanático, ¿no? Por otro lado, después tenemos a los esenios que no quieren participar en este juego, porque tanto saduceos como fariseos son partidos políticos, y si veis, casi parece pues un poco lo que está pasando hoy en España, son partidos políticos, derecha e izquierda. Y después pues vienen los ultraderecha, los esenios, que allí se meten en sus cuevas. Y bueno, gracias a ellos tenemos los manuscritos del Qumrán. Y por el otro lado tenemos la extrema izquierda, digámoslo así, que son los celotes, que esos ya quieren ir a macha martillo, bueno, a puñal, mejor dicho. Ellos quieren conquistar el reino con violencia. Y esta es la situación. Entonces, la cuestión es que a lo largo de la historia interna de Israel, ¿se hizo realidad el reino de los cielos, el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra para ser ejemplo y bendición a las naciones? No, también fracasaron. Y Juan dice que hay que arrepentirse. Sí, hay que darse cuenta de nuestro fracaso. Hay que darse cuenta de que en nosotros hubo incredulidad y hay incredulidad. Hay que darse cuenta de que en nosotros hubo y hay idolatría. Hay que darse cuenta de que nosotros o bien tomamos la ley, los mandamientos de Dios de una manera muy laxa, muy cuando nos conviene, y seguimos rondando por el mundo y llevándonos muy bien con las cosas del mundo, o nos volvemos fanáticos, intolerantes y solamente sabemos juzgar a aquel que queremos que no hace las cosas como yo sí sé hacerlas. Bueno, si es que las hiciera. Porque Jesús en Mateo 24 le dice: ay de vosotros fariseos, que ni hacéis ni dejáis hacer.
como Lope de Vega con el perro del hortelano, que no comía ni dejaba comer. Y dice, ay de vosotros fariseos, que tenéis la llave del reino de los cielos y ni entráis ni dejáis entrar. No somos capaces de implementar el reino de los cielos en nuestra realidad cotidiana. Es el reino de los cielos que viene a nosotros. Es el reino de Dios que quiere venir a nosotros y quiere encontrar una tierra donde esa semilla pueda germinar. Así entiendo yo la parábola del sembrador. Una tierra donde esa semilla pueda germinar. ¿Qué somos? ¿Un camino? Somos duros porque la vida nos ha apaleado tantas veces y ya estamos de vuelta y media de todo. Pues tenemos llenos nuestra cabeza con esos cardos y espinas, con esos que ahogan la palabra porque nuestros pensamientos están en otras cosas, buscando otras cosas. O somos un pedregal seco, sin fruto. Es el reino de los cielos que se acerca a nosotros. Y va a venir, y Juan lo va a ver. Y como hemos cantado, y eso está en el Evangelio según Juan, cuando habla de Juan el Bautizador. Cuando lo ve Juan a Jesús, ¿qué le dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él lo hizo. Sí, Él viene a tu vida. Si en tu vida hay incredulidad, si en tu vida hay idolatría, si tomas tu vida a lo ligera, la religión, no, la relación con Dios. Si crees que formalmente puedes cumplir y ya está. Listo. Dios, tienes que estar contento conmigo que hoy he ido al culto, a la misa o a donde fuera. Arrepiéntete. Da media vuelta. No le des la espalda a Dios. Porque Dios ha venido a ti. Ha enviado a su Hijo por ti. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu pecado, sea cual sea tus pensamientos, da media vuelta, dirígete hacia Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de los profetas está ahí. Pues este es aquel de que fue dicho por medio del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay muchos ejemplos que podría poner, pero cuando leí esto, quizás es un ejemplo muy burdo, pero vosotros sabéis cómo aterrizan los aviones en una superficie asfaltada, lisa. Un paréntesis. Hablando de los caminos, descubrí que el que primero asfaltó caminos pues fue Salomón. Fijaros. Sí. Puso betún negro en los caminos principales que iban a Jerusalén, antes que Macadam. Esta es la voz que clama en el desierto. Él se identifica con el mensaje profético de Isaías. Se identifica porque él es profeta. Y fijaros, Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Si venís conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 1, se nos dice que Elías anuncia el final de Ococías. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y entonces se nos dice que los mensajeros que el rey envía para ir a consultar a Baal-zebub, fijaros lo que se le ocurre a ese rey. Elías se les encuentra, Dios le da a Elías un mensaje para que se encuentre a esos mensajeros de parte del rey. ¿Por qué habéis regresado?, le dice el rey. Un hombre vino a nuestro encuentro y dijo, ir regresar al rey, ¿acaso no hay Dios en Israel para que tú mandes a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Entonces el rey le preguntó, ¿qué aspecto tenía aquel hombre que vino a vuestro encuentro y os dijo estas palabras? Ellos le respondieron, era un hombre velludo, o más bien con un vestido de pelo, que tenía ceñido un cinto de cuero a la cintura. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Segundo libro de Reyes, Ococías dice, entonces él es Elías el Tisbita. La identificación de Juan con Elías hasta en el vestuario.
¿Y sabéis cómo acaba el Antiguo Testamento? Yo os dije que Juan es ese puente entre el Antiguo Testamento, la promesa de no solamente el reino, sino también el Espíritu, que vamos a ver después, un momentito. Pero sabéis que el Antiguo Testamento, tal como nosotros lo tenemos estructurado, acaba con Malaquías. Y el último versículo de Malaquías, Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice: «He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción». Yo envío a Elías antes del día de Yahvé. Entonces yo entiendo que ellos esperaban a Elías y Elías sería el precursor del Mesías. Aún hoy en día creo entender que algunas familias, cuando celebran el Cordero Pascual, ponen una silla al lado de la puerta porque dicen: no vaya a ser que venga Elías y después de Elías vendrá el Mesías. Dejan una silla vacía. Pues aquí la identificación con el profetismo clásico, el profetismo de Elías. Es un mensaje profético porque Juan va a denunciar la miseria moral y política, y por ello va a ser juzgado y va a ser condenado. Va a acusar a Herodes. Juan no se va a cortar a la hora de hablar con los sacerdotes y con los fariseos. Siempre que Juan veía el mal, lo denunciaba, pero siempre convocaba a la justicia, siempre invitaba a un camino que podemos tomar. Ese es el profetismo. El profetismo no es solamente o meramente predicción. El profetismo es analizar una situación socioeconómica, cultural, religiosa y moral. Y decir: aquí estamos fallando, amigos y hermanos. Aquí estamos fallando. Pero tenemos una opción: seguir lo que Dios dice. Dejemos de hacer esto, hagamos lo que Dios dice. Si A no funciona, vamos que funcione B. Ahora, si ni A ni B funciona, ¿qué va a pasar? Ahí es donde viene la predicción, porque entonces, si no retomamos la cuestión, pues el mal irá a más. Y entonces es cuando viene la predicción. Venía del desierto, porque cada uno tiene que también pasar su propia travesía del desierto. Pero señalaba más allá. Señalaba a aquel que era el que iba a venir a traer el perdón de pecados para el mundo. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Estoy leyendo Mateo 3:10. El hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Ya os he dicho, los fariseos y los saduceos. ¿Y venían para qué? Venían para... por si acaso. Por si acaso déjame bautizar. Y además para quedar bien delante del pueblo. No, yo le hice caso a Juan, porque vemos que venía de toda Judea, de toda la región del Jordán, confesando sus pecados. Pero estos fariseos y estos saduceos, ¿iban a confesar sus pecados o iban a hacer el rito para qué? Y utiliza una palabra fuerte: generación de víboras. Vaya, nos parece fuerte, pero fijaros, la víbora es una serpiente, y la serpiente es sinuosa, no sigue un camino recto. Y ellos también tenían su propio camino, tenían sus propios atajos. Y además la víbora, cuando muerde, envenena. Y ellos, cuando mordían, envenenaban. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Todos tenéis algún árbol frutal, ¿verdad? Yo tengo uno que ya pues va a ser para leña. Ya no da fruto, ya está seco. ¿Y esa leña para qué va a ser? Bueno, pues para el próximo churrasco.
arderán. ¿Sí? Es esta la metáfora que Juan está diciendo. Si tienes un árbol seco, ¿para qué lo quieres? Pues va a arder. Así sois vosotros, no dais frutos de justicia. Sois como víboras sinuosas, no sabemos muy bien por qué venís, para qué venís. Y cuidado, que como abráis la boca y nos mordáis, nos envenenáis, porque lo único que hay es veneno en vuestras vidas. No hay un corazón dispuesto a Dios, no hay un corazón arrepentido delante de Dios. Y acerca del arrepentimiento, me vais a permitir que os mencione una lección que he aprendido en Francisco la Cueva. Unos de vosotros os acordáis de él, ¿verdad? Podéis ver en YouTube alguna de las predicaciones. Don Francisco la Cueva, que procedía del mundo católico, una vez dio una lección que nunca olvidaré. Dijo que en el arrepentimiento, para recibir, digamos, la absolución, hay 3 características. Una de ellas es la contrición, otra es la penitencia y otra es el propósito de enmienda. Ya sé que es lenguaje teológico, lenguaje que pertenece al ámbito católico, pero nos hace pensar. Contrición es dolor por el pecado. Siento que he hecho algo malo. Siento que he hecho algo mal a alguien. ¿Te das cuenta de lo que has hecho mal en tu vida? ¿Has hecho autoexamen? ¿Has ido al desierto, como fue Juan? Y has dicho, Señor, aquí esta parte de mi vida necesita ser cambiada, como cantamos. Necesito ser cambiado, Señor, haz de mí un vaso nuevo. Y he hecho daño a aquel hermano, y he hecho daño a aquella persona, y le he hecho daño a mi mujer y a mis hijos, y a mi vecino. Señor, siento ese daño, siento ese dolor. Eso es contrición, pero con eso no basta. Si has hecho daño, vas a pagar, porque si tú cometes un delito, pues pagarás o pena de cárcel o pena multa. Eso es penitencia. Pero la tercera parte es propósito de enmienda. Y el propósito de enmienda es: si hoy no estoy dando fruto, quiero dar fruto, y el fruto del Espíritu. Y quiero que esa tierra sea fértil para Dios. Y quiero quitar todas esas piedras que impiden que la fruta pueda crecer, que el fruto pueda darse. Y quiero quitar esas zarzas y esos espinos. Y quiero sacar aquello que estorba, que la palabra de Dios pueda crecer en mi vida. Dios puede hacer hijos de Abraham aún de entre las piedras. ¿Te vale la tradición? ¿Te vale la herencia? ¿Tienes réditos espirituales que puedes presentar delante de Dios? Pues desengáñate. Nada de eso sirve. Porque no es eso lo que Dios mira. Dios mira la fe de Abraham. Y esa fe le fue contada por justicia. Tenemos esa fe de Abraham, como os preguntaba yo el otro día. Y desde luego, aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Y eso era escandaloso para los judíos, porque decían, no, hijos de Abraham solamente son los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, los hijos de tal, y los que tienen la línea genealógica. Dios puede levantar de estas piedras, de los gentiles, de aquellos que vosotros no pensáis. Dios puede levantar hijos. Claro que sí. Muchas veces vemos personas que decimos, ¡ay, qué vida más triste lleva! Pues quizás esa persona está pidiendo a gritos que tú le hables para que sea rescatado y para que pase a ser hijo de Dios, como tú lo eres. ¿O qué creemos? ¿Que solamente los que estamos aquí somos dignos de la salvación? Somos tan indignos de la salvación como los que andan por ahí pululando. Y él dice que él no es digno de desatar las suelas de sus zapatos. Y eso nos habla de Juan el siervo. Esa era la muestra más importante de un siervo. Cuando llegaba el amo y le desataba las sandalias, y pues se ponía literalmente a sus pies. Pero Jesús aún nos enseñó más que Juan. Jesús nos enseñó a lavar los pies los unos a los otros. Él lo hizo. Cada uno en el camino llevamos muchas miserias, mucho polvo del camino, mucha suciedad. Hermanos, os invito a que limpiemos los pies los unos a los otros, a que sobrellevemos las cargas los unos a los otros, a que hagamos como nuestro Maestro. Ejemplo nos ha dado. Él os bautizará con fuego.
Esa era la promesa que estaba en el Espíritu, que cambiaría sus corazones de piedra por corazones de carne, y que aún los jóvenes profetizarán palabras de Ezequiel, de Isaías, de Joel. El Espíritu es ruaj, aliento. ¿Estás desalentado? ¿Te falta el aliento muchas veces? Permite que el Espíritu te hable y te llene. Y también es ese viento que sopla con poder, que puede mover las cosas. También es ese silbo apacible que Elías también encontró en aquella cueva. Y es aquel que cubría las aguas primigenias, allí en el principio, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él puede recrear, Él creó, y Él puede recrear. Recordad, Dios genera, nosotros el hombre degeneramos, pero Dios quiere regenerarnos. Y esa es la obra del Espíritu, que trae la verdad a las personas, guía toda verdad, como nos dice Juan, y nos convence que somos hijos de Dios, y aún ora por nosotros con gemidos indecibles, en Romanos 8. ¿Sabéis lo que es un carburador? Pues un carburador es el que hace que entre el aire para que el combustible pueda tener más potencia. Y ese aire tiene que circular. Y cuanto mejor circule y ese combustible prenda, más potencia tendrá el coche. Que circule el Espíritu en tu vida, para que dé potencia en tu vida. Y es de fuego porque ilumina, da calor y purifica, así como el fuego en un crisol purifica, quita la ganga y deja solo la mena. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Que fueron ungidos con lenguas de fuego, ¿verdad? Fueron ungidos con lenguas de fuego, con poder, con luz, con calor. Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Pues un aventador es un angazo, y ya me queda hablar acerca del bautismo de Jesús y ya termino. Su aventador es un angazo es en gallego, un rastrillo en forma de exactamente. Y entonces al coger el trigo, que también lleva pues pedazos de paja, al tirarlos al aire, la paja se va y cae el fruto. Eso es lo que va a hacer Dios en nuestra vida. El Espíritu tiene que sacar todo lo que no sirve, todo lo que va destinado al fuego, y que caiga el fruto del Espíritu. Y termino porque Jesús va a ser bautizado. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán y Juan para ser bautizado por él, pero Juan procuraba impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítemelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como os he dicho, el bautismo era para los gentiles, y todo aquel judío que se bautizaba es que reconocía que había pecado, que no era posible implantar el reino de Dios en su vida porque había pecado. Y Jesús, que no hizo pecado, se identifica con su pueblo y se identifica con los pecadores. Y le dice: es necesario que Dios haga toda justicia. Yo voy a ir a predicar el evangelio del reino que ha llegado y está entre vosotros, como después le va a decir. Y lo voy a hacer con un cuerpo limpio, porque aunque yo no hice pecado, no cometí pecado, me hago pecado por cada uno de vosotros. Y llevaré vuestro pecado en mi cuerpo. Eso es lo que hace Dios una y otra vez. Eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Por eso la invitación sigue estando ahí. Arrepiéntete, cambia tu mente con respecto a Dios. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Buscadme y viviréis, dice Dios. Y descendió como paloma, como aquel ave que sobrevolaba y cubría las aguas. Y le dio poder a Jesucristo. Y va a ser el poder que después le levantó de la tumba. Y escuchamos aquella voz: este es mi Hijo amado,
en quien mi alma tiene, en quien tengo contentamiento. Esta fue la unción de Jesús. Jesús no fue ungido solamente en la cabeza, sino que fue ungido completamente. Y se levantó para proclamar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del perdón y de la salvación, que tienes a tu disposición, porque sigue estando ahí Jesús, para darte salvación, para que dejes una religión vacía, para que dejes que pienses que tienes una herencia y por eso ya vas a tener la salvación y la vida eterna, para que pienses que si cumples, entonces Dios va a tener misericordia de ti. No, arrepiéntete, da media vuelta, confía en Jesús, que Él hizo todo lo posible por ti y por mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque nos sobrepasa y nos llena de una dimensión tremenda acerca de lo que tu Hijo vino a hacer por cada uno de nosotros. Gracias por la figura de Juan el Bautista, gracias por todos aquellos hombres y mujeres que hicieron posible que nosotros podamos ahora recordar que el Cordero de Dios vino para quitar nuestro pecado, vino para hacerse pecado por cada uno de nosotros, vino para abrirnos las puertas del cielo, para que podamos entrar en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.